¿Se escucha bien? Sí, profesor. Sí, puede, se escucha bien. Se ve también igual, ¿no? Sí, profesor. Ok, listo, gracias. Empezamos entonces. Bien, jóvenes, vamos a comenzar hoy día con ya en el módulo de micología. Ya vieron ustedes en sus teorías previas sobre la estructura de los hongos y la clasificación. Y ahora vamos a ver un tema que es importantísimo, ¿no? Recuerden que en laboratorio clínico lo que sucede es que cuando haces una prueba, finalmente se identifica al microorganismo, y ustedes ya lo conocen esto, ya vieron en el módulo de bacteriología. Para que el informe, el reporte esté completo, se tiene que realizar además la prueba de sensibilidad antifúngica, en este caso, la prueba de sensibilidad antimicrobiana, porque es importante que el clínico, que el tratante, conozca cómo es su comportamiento, el comportamiento del patógeno frente a los antifúngicos en este caso, ¿no? Y es de lo que nos vamos a encargar en esta mañana. Entonces, jóvenes, las infecciones fúngicas en salud pública se han incrementado actualmente porque actualmente tenemos una población de riesgo. Hay muchas más personas que están con inmunosupresión, que puede ser inmunosupresión primaria o inmunosupresión adquirida por algunas enfermedades, tipo personas que están viviendo con HIV, ¿no es cierto? Personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, algunos que viven con diabetes, personas que tienen otras condiciones crónicas que también llevan a una disminución de la respuesta inmune. Y también tenemos personas que más bien están sobrellevando su vida, ¿no es cierto? Están con sobrevida porque actualmente disponemos de otros dispositivos médicos que lo que les permite es más bien a ellos poder seguir estando vivos, ¿no es cierto? Y poder desarrollarse. Me refiero a las prótesis, a los dispositivos médicos que podrían ser algunas sondas, algunas también algunos que sobreviven estando conectados a ventilador mecánico, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también a los procedimientos médicos que actualmente se han incrementado, muchas cirugías de alta complejidad que podrían agravarse, y esto también podría llevar a que estas personas se conviertan potencialmente en pacientes que podrían contraer alguna infección fúngica y que podrían justamente agravarse. Y la alteración del microbiota, ustedes ya lo conocen, tenemos unos microorganismos residentes propios en cada parte de nuestro cuerpo, y esto puede variar, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones, y esto es lo que le llamamos la disbiosis. Entonces, cuando hay una disbiosis, por ejemplo, a nivel del tracto vaginal, este es el ejemplo más frecuente, ¿no? Podemos, las personas que sobre todo son personas que viven con diabetes, ellos tienen infecciones urinarias, ¿no es cierto? O infecciones a nivel genital recurrentes, y se debe a que se ha alterado la microbiota a ese nivel y empiezan a tener infecciones más bien por Candida albicans, por ejemplo, ¿no? Que es una levadura. Y también se debe a los cambios ambientales. Ahora podemos ya ver de que hay infecciones que normalmente no se presentaban en lugares como Lima, por ejemplo, porque las condiciones climáticas no lo favorecían, pero sin embargo, actualmente sabemos que hay infecciones que antes solamente eran de zonas tropicales, que ahora más bien se pueden también desarrollar o pueden tener casos propios autóctonos en otras áreas, debido a que el patógeno se ha ido amoldando a ciertos cambios de temperatura que no son realmente los óptimos en los que se desarrolla, pero como ha habido cambios de temperatura, de humedad, y bueno, de cambios sobre todo de temperatura y humedad, que tienen que ver con que estos patógenos desarrollen, ¿no? Que inclusive no todos son patógenos, ¿no? Algunos son oportunistas. Entonces, y ellos son los que le dan la importancia justamente a las infecciones fúngicas
en salud pública. ¿Qué más nos está permitiendo el que son resistentes a varios antimicrobianos? ¿No? Es algo que debemos tomar en cuenta. Entonces, bajo este concepto, la OMS, así como les presenté el listado bacterias prioritarias, también la OMS ha emitido un listado de patógenos fúngicos prioritarios y si ustedes pueden observar aquí en el grupo crítico tenemos a Cryptococcus neoformans, ¿no es cierto? Seguido por Candida auris, que ahora lo van a conocer durante el curso más adelante, Aspergillus fumigatus, que es un oportunista muy frecuente actualmente, y tenemos a Candida albicans. Mientras que en el grupo de alta importancia está una cándida que ahora ha cambiado su nomenclatura y van a ver que esto ha sucedido con las cándidas, que ahora se llaman Nachiomyces glabrata, y está histoplasma, y por aquí aparecen los mucorales y fusarium, que son más bien patógenos oportunistas, y esto se debe a que justamente a las condiciones que acabamos de mencionar, ¿no? Y en el grupo tenemos a esta que viene esta es la que era la candidata. Tenemos Cryptococcus dacti, que es la otra variedad de los criptococos, que también ha cobrado importancia. Y aquí tenemos a dos que son más importantes, que son Saccharomyces smart, Giripatus medio rico. Entonces, ¿con qué se tratan los hongos? Con antifúngicos. ¿Qué son? Son compuestos naturales o sintéticos, al igual que los antibacterianos, que pueden producir ¿qué? Modificaciones en las estructuras básicas de la célula fúngica, ¿no? Ya sea en la pared o en la membrana, o a nivel de repente a nivel de alguna síntesis de algún metabolito. Eso es lo que normalmente tenemos con respecto a los antifúngicos. Entonces, ¿qué hacen? Van a inhibir su desarrollo o van a alterar su viabilidad, ¿no? Es decir, los pueden llevar hacia la destrucción, hacia la muerte. De ellos tenemos al grupo de los polienos. Lo bueno es que con los antifúngicos son menos grupos y es mucho más fácil de poder aprenderse esto, ¿no? Entonces, tenemos a los polienos, en los cuales tenemos a anfotericin B y a nistatin, a las equinocandinas, donde sobresale justamente, probablemente ustedes escuchen hablar de caspofungina o de anidulafungina. Y luego tenemos a los antimetabolitos, donde sobresale ¿qué pasó, jóvenes? ¿Se fue de pronto la señal? Sí, pero no sé si fue de mi parte o qué sucedió. Bueno, continuemos entonces. Igual seguimos acá. Estábamos, ¿no es cierto? Sí, disculpen que hoy no puedo prender mi cámara porque estamos en el laboratorio y estamos en un lugar donde no está tan aparente como para que puedan estar proyectando, ¿no? Ya, listo, continuemos. Entonces decíamos que los antifúngicos, estos que son compuestos naturales o sintéticos,
pueden ser del grupo de los polienos, ¿no es cierto? Como la anfotericin B, que deben haber escuchado hablar ustedes o lo van a escuchar ahora. Las equinocandinas, de aquí quienes salen caspofungina, por ejemplo, o los antimetabolitos, del cual sobresale la 5-fluoxisocina, las alilaminas, que sobresale aquí terbinafina, que deben haber escuchado hablar, sobre todo, y los azoles, ¿no? Y los azoles, que podrían ser azoles sistémicos o tópicos, de los cuales tenemos a los imidazoles y a los triazoles, como el boriconazol, por ejemplo, el fluconazol, que son tan conocidos. Y luego tenemos a algunos que se han agrupado como una miscelánea porque tienen diferentes mecanismos de acción, ¿no? A la gluciofulvina, por ejemplo, que es el ácido benzoico. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos antifúngicos? Es lo que tenemos que, es lo que es importante el día de hoy que, que veamos. Entonces, hemos dicho que tenemos al grupo de los azoles, ¿no? Y los azoles, bueno, tenemos como ejemplo al fluconazol y el boriconazol. Con los azoles tenemos que recordar que ellos van a actuar a nivel de la lanosterol, aquí lanosterol dimetilasa, entonces con la lanosterol dimetilasa, y van a inhibir finalmente la síntesis del ergosterol. ¿Y el ergosterol dónde está? Está en la membrana de los hongos. Ahí lo tenemos entonces. Ahí estaría actuando. Por otro lado, tenemos a los equinocandinas, y las equinocandinas que están aquí, ¿no es cierto? Ellos van a actuar a otro nivel, actúan a nivel de la beta 1,3, aquí ustedes ven, beta 1,3 glucan, ¿no es cierto? Y lo que van a hacer es van a inhibir la síntesis del ergosterol. Entonces, la síntesis del ergosterol. Y el ergosterol es un componente muy activo de la pared de la pared fúngica. Entonces, vamos viendo que hay dos grupos y van actuando a diferentes niveles, ¿no? Una que va a inhibir aquí la síntesis de ergosterol, es cierto, ¿no es cierto? Pero lo que, lo que va a pasar aquí es que ellos inhiben la síntesis del ergosterol, pero a nivel de lanosterol, mientras que las equinocandinas lo que van a hacer es más bien, van a aquí inhibir la síntesis de 1,3 beta de glucan, ¿no es cierto? Y lo que hacen es, van a disruptir en la formación de la pared celular fúngica. ¿Qué más tenemos luego? Tenemos a los polienos. Los polienos jóvenes lo que hacen es, aquí está el anfiotericin, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa? Actúa a nivel del ergosterol, es decir, del ergosterol que ya estaba formado. Tenemos aquí el ergosterol aquí ya estaba formado, ¿no es cierto? Antes de eso actúan los azoles. Entonces, ¿actúa a qué nivel entonces los polienos? A nivel del ergosterol, ¿no es cierto? De la membrana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea unos poros, ¿no es cierto?, de permeabilidad. Ahí actúan los polienos. Luego tenemos a las alilaminas que están por aquí, que más bien actúan a nivel del escualeno, ¿no? Porque ellos tienen esta escualeno epoxidasa. Entonces, a nivel del escualeno, ¿y qué va a hacer? Que se acumule el escualeno. Es a este nivel que ellos actúan. Por ejemplo, este es un mecanismo que usan los dermatofitos, ¿no? Los dermatofitos tópicos sobre todo. Luego tenemos a aquellas que van a actuar más bien a nivel de la síntesis del DNA, ¿no? No es como los análogos de pirimidinas. En este caso tenemos, por ejemplo, a la glicofulvina. La glicofulvina es la que le actúa a este nivel, ¿no es cierto? O la 5-fluorocitocina, aquí a este nivel, como análogos de la pirimidina. Entonces, ¿qué es lo que va a conllevar esto? A la síntesis, ¿no es cierto?, del DNA o el RNA. A ese nivel actúa, ¿no? Por lo tanto, si es a ese nivel, es un antifúngico. Va a eliminar justamente al patógeno fúngico. Y este es el mecanismo que usan, tiene su espectro para las cándidas y los criptococos, ¿no? Y luego tenemos algunas otras que son llamadas las nuevas, ¿no es cierto?, que van a actuar también por otros mecanismos. Los azoles no solo usan este mecanismo, ¿no? Los azoles también pueden usar
otro mecanismo que tiene que ver con la eliminación de, pueden ser eliminados por las, por los canales, justamente pueden ser eliminados por los canales, puede ingresar una buena cantidad del antifúngico, pero igualmente son eliminados por canales, que es otro mecanismo que se tiene para la resistencia a los azoles, por ejemplo. Esto es lo que debemos de recordar en cuanto a los antifúngicos. Ahora, jóvenes, ¿cuándo se realiza las pruebas de sensibilidad antifúngica? No siempre se realizan, no es como en bacterias que necesariamente a todas las muestras que se aíslen, se identifiquen, se tienen que realizar su prueba de sensibilidad antifúngica. Cuando hay que realizar, es necesario y es obligatorio cuando se trata de una enfermedad fúngica invasiva, como una aspergilosis invasiva o una candidiasis invasiva, ¿no es cierto? Que sea comprobada o esté probable. También se hace cuando se sospecha de resistencia adquirida, es decir, cuando se somete a tratamiento y no está respondiendo, ¿no? Entonces, a una línea de tratamiento y hay que hacerle necesariamente sensibilidad antifúngica. También está recomendado cuando se trata de enfermedad refractaria, que es aquella enfermedad en la que le hacen tratamiento, ¿no es cierto? Y no responde a una primera línea, no responde a una segunda línea, es que hay una resistencia propia, no solo del patógeno, sino que del organismo mismo, a responder, ¿no? La fisiología misma del paciente no responde al tratamiento. O cuando sea una enfermedad irruptiva, ¿no? Cuando de pronto tenemos personas que son inmunocomprometidas y que deberían de tener, deberían estar protegidos porque probablemente para algunas de ellas hay ciertas medidas preventivas, pero sin embargo empiezan a tener una enfermedad que aparece de pronto, ¿no? Es irruptivo y no responde al tratamiento. Entonces, esas son las condiciones en las que se tienen que necesariamente realizar la prueba de sensibilidad antifúngica. ¿Cuándo no se debe realizar? Cuando tenemos cultivos que se han obtenido de sitios no estériles, ¿no? Esto está, creo que, más que obvio. Si se ha aislado un hongo a partir de un sitio que no es estéril, probablemente esto sea por contaminación o sea porque el hongo ha llegado, por ejemplo, si es un hongo ambiental, puede haber llegado fácilmente ahí, ¿no? Hay una excepción. ¿Cuándo se debería hacer? Cuando aún se ha aislado hongos de sitios no estériles, cuando se trata de un paciente de alto riesgo, ¿no? Pacientes muy inmunocomprometidos, pacientes como tipo HIV, por ejemplo, que está entrando a estadio SIDA, y en ellos sí, por ejemplo, no se tiene que hacer porque se le tendría que administrar tratamiento de todas maneras y el clínico tiene que saber, necesita información sobre la sensibilidad antifúngica. Entonces, jóvenes, para esto hay una normativa, no, así como lo hay para hacer el antibiograma de las bacterias, para las pruebas de sensibilidad antifúngica también lo hay, y está dada por CLSI en este lado del mundo y por EUCAST al otro lado del mundo, ¿no? En Europa. Entonces, ellos son los que dan las recomendaciones, las directrices, los estándares que se tienen que seguir para realizar estas pruebas de sensibilidad in vitro, ¿no? Entonces, veamos, estas se clasifican en aquellas pruebas que son de sensibilidad para las levaduras, ¿no es cierto? Y para aquellas que son más bien hongos filamentosos. Para las levaduras, esta se basa en este documento de CLSI que tiene que ver con el M27, ¿no es cierto? Que es el que da las normas para hacer las pruebas de sensibilidad antifúngica para Cándida y para Cryptococcus neoformans, basado en el método de dilución en caldo. Y por otro lado tenemos el documento M44, que igualmente para estas dos levaduras, más bien da las normas, las directrices para el método de discodifusión, para poder realizar este tipo de método. Entonces, ¿cómo se realiza? Se realiza de esta manera, ¿no? ¿Cuál es finalmente el método de referencia? Es la dilución en caldo, ¿no? Sobre todo es la microdilución porque se realiza en placa, según este documento. Entonces, ¿cómo se realiza? Se configura en una placa que es de 96 pocillos, ¿cierto? Y en ellos se configura, estas son de 8 por 12, en el cual se va a configurar de modo que se coloque en la primera posición, ¿no es cierto? Y en la última se va a colocar cepas ATCC, es decir, cepas de las cuales conocemos y son cepas comerciales, por si acaso, de los cuales se conoce las características de sensibilidad frente a los fármacos que se están probando, a los antifúngicos que se están probando. Luego se colocaría
100 microlitros de las diferentes diluciones decrecientes del antifúngico en los pocillos, ¿no es cierto?, del 1 al 10. En los siguientes pocillos, en el 11 y en el 12, lo que se va a colocar es un control de crecimiento y aquí un control de esterilidad. Entonces, el control de esterilidad, ustedes háganse la idea, es como el control negativo. No debería haber desarrollo, ¿no? Ahí no debería de desarrollarse el hongo. Mientras que el control de crecimiento es como el control positivo. Más bien, ¿no? Ahí sí debería haber desarrollo. ¿Ya? De eso se trata, entonces. Según CLSI, inclusive se hace en estas placas que tienen fondo en U, mientras que EUCAS dice que sean fondos planos, ¿no? Entonces, ¿y qué se hace luego? Se colocan las muestras. Las muestras que pueden ir a partir de la posición B1, ¿no es cierto? Y se prueba con las diferentes concentraciones a las cuales se ha dispensado del antifúngico. Vayamos entonces, avancemos. ¿Y qué es lo que se tiene que determinar aquí? Bueno, como es un método de dilución en caldo, es un método en líquido, se tiene que determinar la concentración mínima inhibitoria. Y este concepto ustedes ya lo conocen, ¿no? Es esa concentración más baja, pero en este caso del antifúngico, que va a inhibir el desarrollo del hongo, ¿no es cierto? En este caso de la levadura, pero comparado con un control. ¿Ya ven para qué nos servía este control de crecimiento? Para eso, ¿no? Para poder comparar el MIC, ¿no es cierto?, con este control de crecimiento. Vayamos a ver, ¿cómo se hace la lectura? Entonces, para los polienos, por ejemplo, como la anfitolicin B, se tiene que considerar una inhibición mayor o igual, ¿no es cierto?, comparado con el control de crecimiento. Acá está el control de crecimiento, aquí el control de esterilidad. Si se dan cuenta, el control de esterilidad está limpio, ¿no es cierto? Y es que el control de esterilidad no tendría por qué tener desarrollo porque se trata del medio de cultivo, ¿no es cierto?, y sin el hongo. Solamente se ha colocado el medio de cultivo. Por eso es que es nuestro control de esterilidad. Mientras que el control de crecimiento es el medio de cultivo, pero al cual se le ha aplicado la cepa, ¿no? La cepa fúngica. Por lo tanto, debería tener desarrollo. Entonces, comparando con este control de crecimiento, es que uno ve si es que cuál de los pocillos tiene un 90% o mayor, ¿no es cierto?, de inhibición comparado con este desarrollo del control de crecimiento y con el cual uno va a determinar cuál es el MIC, ¿no es cierto?, la mínima concentración inhibitoria. ¿Cómo se hace la lectura? Se hace la lectura visual, pero frente a un espejo. Esto es lo que recomienda CLSI. Esta es la manera como se desarrolla entonces. Recuerden que hay toda una normativa y eso es cómo se desarrolla, ¿no? Lo vamos a ver en la práctica también presencial. Entonces, ¿cómo se hace la interpretación, jóvenes? Para la interpretación se tiene que considerar algo muy importante, los puntos de corte clínicos. Entonces, recordemos esto, ¿no? Los puntos de corte clínicos para especie específico. Aquí no es que voy a decir que esto, si estoy probando para las cándidas, no voy a decir que esto aplica para todo el género de cándidas, ¿no? Hay puntos de corte clínicos específicos para Candida albicans, por ejemplo, para Candida krusei, para Candida tropicalis, cuando los tenemos presente. ¿Qué más? Esto nos va a permitir categorizar según CLSI como sensible, ¿no es cierto? Por lo tanto, es tratable o es resistente, por lo tanto, no se debería de administrar este antifúngico al paciente en que se está probando. ¿De qué se trata el punto de corte clínico? Y esto es muy importante que recordemos y lo tengan presente. Se trata de que se ha hecho, la determinación se hace en base a la distribución de la mínima concentración inhibitoria, ¿no es cierto?, de los que se ha probado. También se toma en cuenta mucho la farmacocinética y la farmacodinamia, es decir, cómo es que actúa el antifúngico del organismo y cómo responde el organismo cuando este antifúngico está dentro del organismo. De eso se trata. También se toma en cuenta modelos animales, el tratamiento y la evolución clínica, ¿no? Si mejora o no frente a la administración de estos antifúngicos. De eso se tratan los puntos de corte clínicos. Tengan presente, por favor, jóvenes, porque más adelante vamos a revisar otro punto de corte que es un tanto diferente. Entonces, según CLSI, tenemos estos puntos de categorías, ¿no? Tenemos para estas especies de Candida albicans, los hay ya actualmente para Auris también, en la última versión, para Glabrata, Guillermón, ¿no es cierto? Estas han cambiado de nombre para Krusei.
¿Y para qué antifúngicos tenemos? No los tenemos para todos, ¿no? Es decir, no hay puntos de corte para todos los antifúngicos, tampoco para todas las especies de cándida. Entonces, a ver, los hay para, aquí para anilula fungina, para caspofungina, ¿no? Actualmente también ya hay para la resafungina, para el boriconazol y fluconazol. No hay puntos de corte para anfotericin, ¿no es cierto? Para hidroconazol, prosaconazol. ¿Y qué categorías tenemos que considerar según CLSI? La categoría sensible, ¿cierto? Cuando realmente el antifúngico le hace efecto. Una categoría de resistente cuando no hace efecto el antifúngico. Y aquí una categoría intermedia en el cual es como una zona gris y además CLSI considera esta categoría que es la de dosis dependiente. Eso quiere decir que eh, probablemente a dosis altas, probablemente este patógeno fúngico sí va a responder al tratamiento, ¿no? Y eso es, hay unos valores de SD, ¿no es cierto?, de dosis sensible que ustedes van a poder observar en las tablas. Si ya tienen la guía, lo deben estar viendo y hemos incluido justamente para las especies de cándida, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa con EUCAS? Esto era lo referente a CLSI, ¿no? De Estados Unidos, y por aquí tenemos al organismo europeo. Ellos tienen puntos de corte para estas especies de cándida y para estos antifúngicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a algunas de las que no estaban, como anflotericin, posaconazol y traconazol para CLSI, aquí están, ¿no? EUCAS sí los tiene punto de corte para anflotericin B, tiene para itraconazol, posaconazol. Entonces, ¿y ellos qué consideran? Ellos consideran estos tres puntos de categorías para poder hacer la interpretación sensible, resistente, y además ellos están considerando un punto que tiene que ver como el intermedio, ¿no? Sin embargo, esto del intermedio, ellos también han empezado a cambiar un poco la idea, porque ellos ya no lo van a llamar necesariamente intermedio, lo llaman más bien susceptible con exposición aumentada. Entonces, ¿en qué cambia ese concepto de decir simplemente que es intermedio? La categoría que ellos ponen ahora, susceptible con exposición aumentada, tiene que ver con un concepto más bien que también toma en cuenta la farmacodinamia, por lo tanto, es mucho más referente, es mucho más valedero cuando se hace un reporte clínico con esos valores, ¿no? Porque se supone que se está pensando que que dosis altas vayan a hacer este efecto clínico. Aquí, jóvenes, miren, otro concepto, los puntos de corte epidemiológico. Recuerden que hace un momento vimos puntos de corte clínico. Entonces, los puntos de corte epidemiológico tiene que ver más bien con que aquí no se hace, no se toma en cuenta la farmacocinética ni la farmacodinamia. Aquí lo único que se toma en cuenta es la distribución normal, como ustedes pueden ver aquí, ¿de qué? De la población wild type, la población salvaje, ¿no es cierto? Aislados que no tengan mutaciones o mecanismos de resistencia adquiridos. Entonces ellos van a basar su distribución de su mínima concentración inhibitoria en qué, separando a aquellos que son wild type, aquellos que no tienen estos mecanismos de resistencia, y aquellos que más bien no son wild type, ¿no es cierto? Aquellos que sí tienen mutaciones o mecanismos de resistencia adquiridos. Solo basado en esto. Entonces se dan cuenta la diferencia de un punto de corte clínico, que sí toma en cuenta muchos más factores, mientras que un punto de corte epidemiológico solo toma en cuenta, ¿no?, aquellos que no tienen mecanismos o mutaciones de resistencia y aquellos que sí lo tienen, nada más. ¿Y cómo es que se distribuyen ellos de manera normal? Solo eso. Entonces, por eso es que cuando ustedes revisen las tablas de interpretación de los resultados de los antifúngicos, van a encontrar ahí valores que les digan, valores con punto de corte clínico, ¿no es cierto?, PCC, y otras que simplemente digan PCE, puntos de corte epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que estos puntos de corte epidemiológico, ya depende del clínico, ¿no?, si lo va a administrar o no, porque ¿qué sucede?
es que aquí no está indicando nada, ¿no? In vitro se comportan de esta manera, pero ¿qué nos asegura de que in vivo, si no se está tomando en cuenta la farmacocinética y la farmacodinámica, qué nos asegura que in vivo se vayan a comportar de la misma manera? Por eso es que hay un buen porcentaje de antifúngicos que se administran teniendo en cuenta solo puntos de corte epidemiológico que fallan en la terapia antifúngica, ¿no? Eso sucede. Estos son los puntos de corte de referencia para las levaduras, ¿cierto? Teniendo en cuenta solo puntos de corte epidemiológicos. Entonces se dan cuenta que hay algunas especies de cándida que no puede ser que no tengan puntos de corte clínico, pero sí tienen puntos de corte epidemiológico, que sería también un mecanismo que podrían, un valor que podrían tomar en cuenta, ¿no? Para anfoteresin B, CLSI ha dado estos puntos de corte, pero puntos de corte epidemiológicos, ¿no? Caso de Candida albicans, ¿no es cierto? Y para la anídula fungina también, ¿no? Igual para Candida auris, que ha dado estos puntos de corte. Puntos de corte que son epidemiológicos, ¿eh? Que no son puntos de corte clínicos, por si acaso. Esto ha cambiado un poco, va a cambiar un poco más ahora en la nueva versión de antifúngicos de CLSI. Jóvenes, aquí una tabla que ustedes lo van a revisar a mayor detalle, pero de esta tabla vienen siempre varias preguntas y no solo por eso, sino que ustedes tienen que saber las diferencias entre entre ambos organismos de lo que proponen, ¿no? Entonces, primero, ¿en qué medio de cultivo se realiza? Normalmente en el medio de RPMI 1640, para ambos organismos, tanto CLSI como EUCAS. Mientras que varía la suplementación. CLSI dice que con 0.2% de glucosa, mientras que EUCAS mucho más concentrado, ¿no? Con 2%. ¿Qué más es importante que recordemos? La placa de dilución que se usa. CLSI menciona que se tiene que usar placas de 96 pocillos, pero el fondo tiene que ser en U, ¿no es cierto? Mientras que es EUCAS, para ellos, la placa tiene que ser igualmente 96 pocillos, pero con fondo plano. ¿Ya? Con fondo plano. Esa es la diferencia entre ambos aquí. ¿Qué diferente más tienen entre ambos? Aquí el método de lectura. El método de lectura para EUCAS, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Es visual. Recuerden que se pone con un espejo y se tiene que simplemente observar ahí si hay una inhibición del 90% o más, en el caso de algunos fúngicos, en otros antifúngicos, en otros del 50% o más, con referencia al control de crecimiento. Pero EUCAS lo ha hecho un tanto más exigente y más bien toma en cuenta una lectura con espectrofotómetro. Entonces hace una lectura espectrofotométrica y con eso hace los cálculos de mí, ¿no? ¿Qué más es importante? Que para algunas especies tipo Cryptococcus, por ejemplo, esto varía también para Cándida. Para Cryptococcus CLSI dice que hay que leer a las 72 horas, mientras que EUCAS 48 horas. Para Cándida, como dice CLSI dice que entre 24 hasta 48 horas se podría hacer la lectura, ¿no? Y EUCAS también dice que se podría prolongar hasta 48 horas. Esto es por lo menos lo que debería de tenerse en cuenta de esta tabla, ¿no? De la diferencia de los parámetros que hay de recomendación de ambos organismos en microdilución en caldo, que es el método de referencia, recuerden. La microdilución en caldo es el método de referencia para hacer la prueba de antifúngicos, ¿no? Sensibilidad a antifúngicos. Jóvenes, por otro lado, tenemos las pruebas de sensibilidad para hongos filamentosos. Es decir, esto no es para levaduras, sino es más bien para hongos que tienen dentro de su estructura, están formando algunos esporangios, por ejemplo, forman además unas estructuras filamentosas, por eso su nombre. Entonces, la normativa de CLSI es el documento M38M51S, que tiene que ver con que da las normativas para los hongos filamentosos que son causantes de micosis invasiva. Entonces, ¿quiénes son los que causan micosis invasiva? Aspergillus, por ejemplo, o para mucosis cutánea, tal es el caso de los dermatofitos, por ejemplo. También el alcance tiene que ver aquí para la fase micelial de Sporotrix chenki. Lo que pasa es que Sporotrix chenki ya lo van a conocer más adelante.
Sporotrix es un hongo que es dimórfico temperado. Dependiendo de la temperatura al cual está desarrollando, puede ser o levadura o puede ser filamentoso. Entonces, en este caso, este documento tiene alcance para la fase micelial, ¿no? Cuando está en esa fase formando filamentos para Sporotrix. Mientras que EUCAST en este documento da una normativa para los hongos formadores de conidias. Entonces, y en este documento ellos no dan normativas, no incluyen a los dermatofitos, lo que sí está incluido en CLSI, tampoco para la fase micelial de los dimórficos, no estaría aquí incluido lo de Sporotrix chenki. Entonces se dan cuenta, jóvenes, que en algún momento no solo se tienen que ceñir de una normativa, sino que de una u otra, dependiendo de qué microorganismo es el que quieren probar, ¿no? Entonces, si queremos probar fases miceliales por otras, tendremos que ceñirnos a las normas de CLSI, mientras que si más bien solo estamos buscando hongos formadores de conidias, podríamos usar EUCAS, ¿no? O si alguien solo se ciñe en la normativa de EUCAS, no podría hacer la sensibilidad antifúngica para dermatofitos, por ejemplo, ¿no? Eso es entonces una diferencia aquí. ¿Cuál es el método de referencia? Igual es la dilución en caldo, en placa, ¿no es cierto? La microdilución en caldo. Es muy similar, tanto CLSI como EUCAS recomienda la misma metodología. ¿Para qué? Para hacer la determinación de mínima concentración inhibitoria. Se procede, la configuración es muy similar que la que se usa para los hongos levaduriformes. Igual se tienen que probar con cepas ATCC para ver que desarrollan muy bien. Se tiene que incluir un control de crecimiento, que ya saben que el control de crecimiento es el medio de cultivo al cual se le agrega la cepa, ¿no? La cepa fúngica. Y el control de esterilidad, al cual simplemente se agrega el medio de cultivo. Y eso nos sirve como un control positivo y un control negativo, ¿no? Tomémoslo en cuenta de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta en este caso? Es que la manipulación de los microorganismos que son hongos filamentosos, que presentan este tipo de conidias, ¿cierto? Que presentan algunas cifras que se han modificado, presentan otras conidias más grandes, macroconidias, conidias de diferentes presentaciones, también pueden presentar unas hifas que están más hifas septadas. Hay que tener cuidado porque manipular a ellos es diferente que hacer la manipulación de las levaduras. Para ello se recomienda usar cabina de bioseguridad necesariamente, una cabina de clase 2A o 2B, porque son especies patógenas que potencialmente pueden aerolizarse. Entonces, si las conidias se aerolizan y no se está usando la cabina de bioseguridad y tampoco se está usando la protección respiratoria de equipo de protección, ¿no es cierto? Un respirador potencialmente se pueden infectar. Y si el analista o quien está haciendo la prueba tiene alguna inmunodeficiencia, esto podría afectarle muchísimo más. Ese es el riesgo, ¿no? de manipular hongos filamentosos. Entonces, las pruebas de sensibilidad se realizan ¿sobre qué? Sobre los conidios, ¿no? Los conidios, ya lo han visto creo hoy día, son estas de aquí, ¿no? Son esas estructuras que se forman que al final lo que van a hacer es, les va a servir como una estructura de reproducción asexual que se van a diseminar hacia hacia otras áreas. Entonces, sobre los conidios. Y para eso, ¿qué se requiere? Una preincubación de más o menos entre 3 a 7 días para que el hongo alcance su máxima estado de conidiación. Por lo tanto, además tienen que ser cultivos puros, no podemos trabajar con cultivos que estén contaminados o que donde hayan dos especies diferentes, ¿no? de hongos que aparentemente se ve así en la morfología y tienen que estar en la fase de crecimiento. Esto son las exigencias para poder hacer el método de referencia para filamentosos. Entonces, y la lectura se da a las 48 horas de incubación. Hay algunas excepciones, sí. Para el caso de los mucorales, que aquí se incluye al mucor, por ejemplo, que es un patógeno fúngico emergente y es oportunista,
A ellos la lectura de la sensibilidad antifúngica se debe hacer a las 24 horas. Mientras que para los dermatofitos, aquellos patógenos fúngicos que están causando infecciones a nivel de la dermis, ¿no es cierto? Esas infecciones como tiñas, para ellos hay que más bien hacer la lectura a las 72 horas. Hay que prolongar un poco más el tiempo de desarrollo porque es mucho mejor para que ellos puedan haber desarrollado y estén con la colineación activa. ¿Cómo se hace la lectura? La lectura igualmente se recomiendan usar un espejo, ¿no es cierto? Un espejo y para poder observar la dilución en la cual se está haciendo la inhibición. ¿Ya? Eso es lo que ellos recomiendan también, el caso de CLSI. Entonces, entonces, la inhibición de los polinos y los triazoles jóvenes se leen como que haya una inhibición mayor al 90 por ciento comparado igualmente con el control de crecimiento, ¿no? Que es como el que ustedes ven aquí, ¿no? Aquí está el control de crecimiento, ustedes ven que hay una cantidad bastante exagerada de desarrollo, ¿no es cierto? Y aquí en el pocillo 7 ustedes pueden ver que no hay desarrollo, ¿no? No hay desarrollo, se ha inhibido totalmente el desarrollo aquí. Por lo tanto, hay más del 90% de desarrollo y este sería el punto que tendríamos que considerar como MIC, ¿no es cierto? Como mínima concentración inhibitoria para el caso de los polienos y telesomas. Para el caso de fluconazol y 5-fluoxetosina, la inhibición que hay que considerar es 50% o más igualmente comparado con quién, con el control de crecimiento, que podría ser este pocillo aquí, si comparáramos. 50% más. Entonces se dan cuenta que, a diferencia de las bacterias, también aquí en los métodos de sensibilidad antifúngica hay diferencias para la interpretación. Tiene que ver con la familia de antifúngicos que se está usando, ¿no? Vayamos entonces. A ver, jóvenes, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, para el voriconazol? CLSI en este documento ya nos ha dado puntos de corte para voriconazol, para el caso de Aspergillus fumigatus, que es un patógeno fúngico que es frecuentemente causante de infecciones invasivas. Aspergilosis invasiva es muy frecuente, es muy importante en cierto tipo de pacientes neutropénicos sobre todo. En ellos es muy importante aquellos pacientes que tengan leucemia, por ejemplo, que han sido sometidos a terapia y que tengan neutropenia. Entonces, estos son los puntos de corte que ha sugerido el CLSI. Entonces, que tenemos sensible menor igual a 0.5 y resistente mayor igual a 2. Sería como se tiene que interpretar. Y ya saben que el intermedio, o lo que ellos llaman, aquí no nos han puesto, pero aquí nos han puesto solo el intermedio. Hay algunos antifúngicos en los cuales además incluyen una categoría más de interpretación, que es la sensible dosis dependiente. En este caso no ha sido considerado y ya saben que eso se refiere a que podría ser efecto, ¿no es cierto?, este antifúngico cuando si se administra en dosis más altas. Eso podría ser necesario, por lo tanto, es importante informar esto al clínico para que lo tomen, para que lo tengan presente. A ver, jóvenes, hay otro concepto. Ustedes ya conocen el concepto de mínima concentración inhibitoria, pero cuando hablamos de hongos filamentosos, hay un concepto que ahora, si se les es nuevo, lo van a tener que aprender y a partir de ahora ustedes lo van a manejar, lo van a conocer y lo van a usar. Se trata de la concentración mínima efectiva. Y la concentración mínima efectiva tiene que ver con aquella concentración del antifúngico, que es la concentración más baja, que lo que va a producir no es inhibición, sino que produce cambio estructural observable. Es decir, como estos hongos tienen micelio, porque son hongos filamentosos, lo que van a hacer es que los micelios se agreguen, ¿no es cierto?, se vuelvan como unas estructuras redondeadas y pequeñas, por lo tanto, está cambiando, ¿no?, la morfología normal del micelio, de filamentos alargados que tienen estos hongos normalmente, está cambiando hacia otro tipo de forma. Pero que no necesariamente llevan a una inhibición completa, ¿no?
Ese es el concepto de concentración mínima efectiva. Entonces, que sí está haciendo efecto, cambia en la morfología, pero que no los está llevando necesariamente a inhibirlos completamente. Vayamos a ver cómo es esto. Y esto se ve de esta manera en un microscopio invertido, se puede ver el desarrollo fúngico, entonces con diferentes concentraciones del antifúngico, y miren lo que ha pasado, ¿no? Aquí, si ustedes ven en el control de crecimiento, aquí no hay desarrollo, aquí sí hay, ¿no es cierto? Y aquí empiezan a ver que hay desarrollo, pero hay desarrollo con ciertos cambios, ¿no? No, estos no son hongos filamentosos, obviamente no son como con las hifas típicas que conocemos o con las conidias que presentan. Son estructuras redondeadas que podemos observar aquí, ¿no es cierto? Y aquí también, entonces, este punto de aquí, esta dilución del antifúngico es aquella que se considera como la mínima eh, concentración efectiva. ¿Ya? Está aquí, porque es donde yo veo que hay cambios, ¿no? Desarrolla, pero con cambios. Ese sería el concepto de mínima concentración efectiva. Solo para, por si acaso, es bueno que esto lo recuerden, que es solo para hongos filamentosos, ¿no? Porque en ellos cambia la morfología de las hifas hacia estructuras redondeadas. Ahora, jóvenes, igual acá le hemos puesto hemos colocado una tabla para comparar el método de dilución en caldo, tanto para CLSI como para EUCAST. Tienen que recordar todo, sería lo ideal, pero por lo menos lo siguiente, ¿no? ¿Qué tenemos que recordar? Que para CLSI ellos recomiendan que en el caso de filamentosos podríamos usar tanto macro como micro dilución en caldo, ¿no? Macro dilución con 1 ml, micro dilución con 0.2 ml. Mientras que EUCAST, ellos solo recomiendan usar microdilución, es decir, la dilución en caldo, pero en microplacas. El medio de cultivo varía, sí varía un poco, siempre sigue siendo RPMI 1640, pero aquí ellos lo van a baferar, ¿no es cierto? Van a ajustar el pH con MOPS, el caso de CLSI, que es lo que nosotros vamos a hacer en la práctica también, mientras que en el caso de EUCAST, ellos también lo suplementan con glucosa y además hacen el baferado con MOPS. ¿Qué más tenemos que recordar, jóvenes? El inóculo. Entonces, para el caso de CLSI, recomienda un inóculo entre 0.4 a 5 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro, mientras que aquí es un poquito más alto, ¿no? De 1 a 2.5 por 10 a la quinta unidades formadoras de colonia por mililitro. Esa es una particularidad que tiene EUCAS para el caso de filamentosos. ¿Qué más recomiendan ellos? Bueno, la temperatura de incubación y el tiempo, que es importante y es variable. Entonces, para el caso de la alternaria, por ejemplo, ellos recomiendan el caso de CLSI a 30 grados por 48 a 72 horas, para Rhizopus entre 35 grados hasta 21 a 26 horas, y para el caso de Fusarium, Aspergillus y algunos otros miceliales oportunistas a 35 grados a temperatura más alta, ¿no? 45 grados en promedio. Mientras que EUCAS, en general, ellos dicen que hay que incubar entre 34 y 37 grados por hasta 48 horas, salvo para los mucorales, ¿no es cierto? Que aquí en los mucorales es donde van a incluir a Mucor, por ejemplo, y a Rhizopus. Entonces, ellos dicen hay que incubar a 35 grados por 24 horas. Entonces, aquí similar, ¿no? Aquí, ¿qué dice el CLSI? Para Rhizopus, 35 grados de 21 a 26 horas. Entonces, claro, y EUCAS dice los mucorales en general, incluyendo a Mucor y a Rhizopus, 35 grados por 24 horas. Esa es otra diferencia. ¿Qué más tenemos, jóvenes? La diferencia, como en el caso para de las levaduras, igual, ¿no? CLSI sigue usando sus microplacas con fondo en U, la determinación, la lectura es visual, ¿no es cierto?, con un espejo, y EUCAS más bien usa fondo plano y espectrofotómetro para poder hacer la determinación de la mínima concentración inhibitoria. Entonces, esos son los puntos que debemos de recordar, ¿no? Los puntos particulares que tiene cada una de los organismos como recomendación. Entonces, jóvenes, en resumen, esos métodos de referencia aportan resultados robustos, sí, confiables también, reproducibles y comparables, sí,
es con lo que se viene trabajando desde hace unos años y está dando buenos efectos. Lo que pasa es que todavía hay para muy pocas especies que eh, los puntos de corte, ¿no? Sobre todo puntos de corte clínico. Entonces, el punto de corte clínico para algunas especies de levaduras y hongos todavía está por definir. ¿Ya? Eso es lo que falta. Que hay una propuesta de usar puntos de corte epidemiológico para levaduras y hongos miceliales, pero tiene que haber aquí mucha comunicación entre el laboratorio y el clínico, ¿no? El tratante, porque ya vieron cuál es la diferencia entre punto de corte clínico y punto de corte epidemiológico, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría que incluyan? Que es en lo que están trabajando constantemente, porque si no es cada año, por lo menos cada 2 años hacen cambios y van incluyendo nuevos puntos de corte, ya sea clínicos o epidemiológicos, o van incluyendo nuevas normativa de sensible o resistente o dosis dependiente, tanto CLSI como EUCAS. Entonces, y además tener puntos de corte para los nuevos antifúngicos, ¿no? Porque hay nuevos antifúngicos por los cuales no hay puntos de corte clínico, por ejemplo. Entonces, se usa teniendo simplemente como referencia puntos de corte epidemiológico. Este es el tema con CLC. ¿Qué más tenemos que recordar? Tenemos que recordar que el método de referencia, tanto para CLSI como EUCAS, es la dilución en caldo, ¿no? Sobre todo microdilución en caldo, tanto para hongos filamentosos como para levaduriformes. Entonces, ¿qué sucede? Hay un avance lento en qué? En la definición de puntos de corte clínico, ¿no es cierto?, para más especies de levaduras y hongos miceliales que sean de importancia clínica. Y es que ya mencionamos, ¿no? Así, ¿por qué es que las, eh, las infecciones fúngicas ahora tienen más importancia o han cobrado mayor importancia? Por la población objetivo que ahora tenemos, ¿no? De con sobrevida, aquellos que están inmunocomprometidos. Y es que es por eso que actualmente tenemos, ustedes van a ver ahora que hagamos las prácticas y en el desarrollo de las teorías también, que hay algunos otros hongos que simplemente antes se estudiaban como hongos ambientales, también ahora se sigue estudiando de la misma manera, pero tienen una importancia clínica, ¿no? Tienen una importancia porque son causantes de enfermedades y de enfermedades bastante serias en en algunas personas, sobre todo en los inmunocomprometidos. Entonces, a estos son los que denominamos los patógenos oportunistas, ¿no? Emergentes oportunistas. ¿Qué más se necesita? Hay un avance en las pruebas de sensibilidad por difusión de agar. Sí, porque justamente no todos los laboratorios, no todos los países disponen de la metodología, si bien es cierto es la referencia del hecho de hacer microdilución, no todos pueden llegar a tener la solvencia económica como para poder hacer ese tipo de pruebas, ¿no? En dilución en caldo. Entonces sería mejor tener una de difusión en agar. Esto de aquí, jóvenes, es importante que recuerden y es lo que hablábamos más adelante, ¿no? Sobre el punto de corte clínico y el punto de corte epidemiológico. Entonces, la correlación in vivo, in vitro, es variable, ¿no? Hay una regla del 90-60, cuando ustedes escuchen hablar de esto en, en cuanto a la sensibilidad antifúngica, recuerden que se refiere que el 90% de estos hongos que son susceptibles, ¿no es cierto?, responden al tratamiento, ¿sí? Responden bien, pero que el 60% de los hongos que supuestamente son resistentes por métodos in vitro, ¿no es cierto?, también responden al tratamiento in vivo. Entonces, eso es lo que debemos, pero al revés, ¿no? Entonces, si son resistentes in vivo, pueden in vitro estar respondiendo al tratamiento. Entonces, no hay una correlación exacta entre lo que tengamos de resultado en el laboratorio y lo que pueda estar sucediendo al momento de administrarse el tratamiento. Entonces, no necesariamente lo que sucede en el laboratorio necesariamente sucede in vivo, ¿no?, con el paciente. Eso tenemos que tener muy presente. Depende de otros factores, los cuales no están incluidos, no están considerados cuando se realiza la prueba de sensibilidad antifúngica. Entonces, 90% de hongos susceptibles responden al tratamiento. 60% de hongos resistentes también van a responder. Tengamos presentes.
Y vayamos a ver ahora las pruebas de sensibilidad que tienen que ver con métodos comerciales, que mucho más rápido ya conocemos la normativa SL6 y OCAS. Entonces, tenemos que ver con los métodos manuales. El primero es los métodos de discodifusión, ¿no es cierto? O difusión agar con discos. Ustedes ya lo conocen esto por bacteriología, lo han hecho ya. Entonces, ¿qué se usa? Aquí varía simplemente que el medio es Müller-Hinton, pero hay que además colocarle, hay que enriquecerlo con glucosa, ¿no es cierto? Y azul de metileno. Para levaduras es el caso. Y es que para levaduras se requiere, para que haya una mejor lectura, que se le agregue azul de metileno, ¿no? De manera que se pueda hacer una lectura mucho más definida en los halos de inhibición. Mientras que para los filamentosos no requiere ningún suplemento, no glucosa, no azul de metileno, simplemente Müller-Hinton, y lo que se busca es llevar el inóculo, tan igual que para bacterias, al 0.5 de la escala de McFarland, y se usan estos discos, ¿no? Los discos los cuales tienen impregnados las concentraciones de antifúngico. ¿Cómo se hace la lectura? Por medición del halo de inhibición. Esa es la estrategia, ¿no? La estrategia por la cual se hace la interpretación de los resultados por un método de discodifusión es que es la medición del diámetro del halo de inhibición. Eso es, ¿no? Aquí no se hace en cálculo de MIC, ¿no? Esa es una desventaja, porque ya hemos dicho que el halo de inhibición más grande o más pequeño no necesariamente nos indica que sea más sensible o más resistente, ¿no? No necesariamente, mientras que el MIC sí, ¿no? Otro método es el método epsilométrico, también lo conocen como ITES, porque esa es la primera marca que se empezó a comercializar, y está basado en qué? Es como que juntar ambas metodologías, ¿no? Por un lado la discodifusión, y también los métodos de dilución en caldo. ¿Por qué? Porque se realiza con unas tiras que tienen impregnado al antifúngico en concentraciones que van ir disminuyendo, ¿no es cierto? Y concentraciones variables del antifúngico, y se realiza en una placa en el cual se ha hecho un hisopado, así como si fuese para el disco de difusión. Entonces se coloca la tira que tiene las diferentes concentraciones del antifúngico, y lo bueno es que aquí que puedo hallar MIC, ¿no? Mínima concentración inhibitoria. Esto es lo bueno o la diferencia con el caso de del disco de difusión simplemente, ¿no? Hay una correlación, sí, hasta de un 96% para especies de cándida, y más del 95% para hongos filamentosos. Muy buena correlación, ¿no es cierto? Entonces, sí es recomendable usarlo. ¿Cómo se hace la lectura? La lectura, bueno, simplemente se hace eh, donde se intercepta la elipse, esto se llama la elipse de inhibición, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con la concentración del antifúngico en el cual está el punto. Entonces, en este punto estaríamos viendo a esa concentración, ese sería el micro, donde se intercepta la elipse de inhibición con la concentración que está indicada en la tira que tiene el antifúngico. Eso es la manera como se hace la interpretación. ¿Listo, Juan? Entonces, la elipse de inhibición, así se denomina, ¿no es cierto? Y este es el punto, ¿no es cierto? En el que se intercepta es el MIC, la mínima concentración inhibitoria, esa concentración. Y por otro lado tenemos más bien métodos que están basados en microdilución en caldo, es decir, basados en el método de referencia, ¿no es cierto? Pero es un método comercial, y que además al cual se le ha agregado un indicador, y este indicador es el azul de alamar. Este azul de alamar ustedes lo conocen, pero con otro nombre. Se usa para el caldo tioglicolato, se usa como resazulina, ¿no? La misma resazulina también se denomina azul de alamar. Entonces se ha agregado aquí como un indicador, de manera que se puede probar hasta 8 antifúngicos, ¿no es cierto?, para levaduras, y hay una correlación muy buena, muy alta, de hasta un 99%. Es un procedimiento semiautomatizado, y hay también procedimientos automatizados. Entonces estos son los antifúngicos que se pueden probar, ¿no? Caspofungina, 5-fluoxisocina, posiconazol, boriconazol, itraconazol, fluoroquina, fluconazol, anilafungina, ¿no es cierto? Estas son las que por lo menos se dispone actualmente.
Entonces, igualmente hay un control aquí que se deja el primer pocillo, es un control, sería como el control de, de crecimiento que tenemos en el caso del método recomendado por CLCI, y luego se empiezan a probar cada uno de los antimicrobianos, ¿no es cierto? De los 8 con diferentes cepas. De ITEST con los antifúngicos, haciendo el cultivo en los medios en placa. Y van a poder ver además hacer la interpretación de algunos de los resultados de los métodos automatizados y de los métodos moleculares que se usan, porque lo que se hace finalmente, cómo se determina el mecanismo de resistencia en este caso, es haciendo PCR, ¿no es cierto?, para estas mutaciones, ¿no? El gen RG11 para el caso de Candida albicans. Eso creo que es lo último, sí. Bien, jóvenes, esto es lo que queríamos compartir hoy día, es lo que corresponde a la teoría de sensibilidad antifúngica. Entonces, solo como resumen, recuerden que hay 5 y hasta 6 grupos de antifúngicos, de los cuales tienen diferentes mecanismos de acción, y que están afectando sobre todo o la pared o algún componente de la pared fúngica o la membrana o a nivel de los ácidos nucleicos del hongo, ¿no? ¿Qué más? Entonces hay normativa para poder hacer la, la prueba de sensibilidad antifúngica, si lo hay, está dado por CLCI, por EUCAS, ¿no es cierto? Y lo que podemos resumir de ellos es que la metodología estándar recomendada es microdilución en caldo, ya que se realicen placas a los cuales hay que incluir un control de crecimiento que no es más que el medio de cultivo con el hongo que se va a probar, ¿no es cierto?, la cepa de hongo, y hay un control de esterilidad que solo se trata de colocar el medio de cultivo. Entonces nos sirven como controles positivos y negativos. ¿Para qué nos sirve esto? El control de crecimiento, sobre todo para poder hacer la interpretación de de la mínima concentración inhibitoria, que es lo que se logra, ¿no?, con estas metodologías. Dependiendo de qué antifúngico es, podría ser que sea comparando mayor o igual al 90% de inhibición, ¿no es cierto?, a ese punto, o menor o mayor o igual al 50%, podría ser, ya sea para levaduras o sea para antifúngicos. Hay toda una normativa para esto. ¿Por qué EUCAS? ¿Cuál es la diferencia? Es la lectura, ¿no? La lectura en el CLCI es directamente con un espejo, y podría hacerse usar una lupa o un estereoscopio y podría hacerse la lectura, mientras que EUCAS necesariamente es más estricto y hace la lectura con un espectrofotómetro. ¿Cuál más es la diferencia saltante con EUCAS y CLCI? Es el uso de las placas con fondo en U para el caso de CLCI y con fondo plano para el caso de EUCAS, ¿no? Y los medios, ¿no? RPMI que están suplementados con mayor cantidad de glucosa en el caso de hasta 2% en el caso de EUCAS y 0.2 con el caso de CLCI. Entonces, y bueno, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Los puntos de corte clínicos, ¿no es cierto?, y los puntos de corte epidemiológico. Los puntos de corte clínico y epidemiológico, ¿en qué se diferencian? Es que el punto de corte clínico no solo toma en cuenta la distribución normal de las MIC, sino también la farmacocinética, la farmacodinamia y algunos otros factores como pruebas en animales de experimentación, por ejemplo. Entonces es mucho más indicativo, ¿no?, que simplemente una correlación entre los MIC de quienes tienen la mutación y quienes no lo tengan. Eso es lo que hacen los puntos de corte epidemiológicos. Listo, jóvenes, esto es lo que queríamos revisar el día de hoy con sensibilidad antifúngica. No sé si hay preguntas, hay algún comentario, algo. ¿Cómo debemos interpretar el silencio de que no hay ninguna pregunta, imagino, ¿no?